Aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Friedrich Nietzsche. No estás solo porque te guste la soledad. Estás solo porque, en algún momento, algo dentro de ti comenzó a morir cada vez que fingías pertenecer. Tal vez nadie lo notó. Tal vez aún asistes a las reuniones familiares, respondes mensajes, conversas normalmente en el trabajo e incluso sonríes cuando es necesario. Pero hay una extraña distancia creciendo dentro de ti, una sensación silenciosa de estar rodeado de personas y aún así habitar un mundo que parece cada vez más difícil de compartir. ¿Y si tu soledad no fuera un problema? ¿Y si aquello que los demás llaman aislamiento fuera, en realidad, el precio psicológico de ver cosas que la mayoría prefiere ignorar? ¿Y si el dolor que sientes no proviniera de la falta de conexión, sino de la imposibilidad de seguir fingiendo? Carl Jung escribió que quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta, pero pocas personas hablan de lo que ocurre después del despertar, porque despertar no es un momento hermoso, no es una iluminación cómoda, muchas veces es una ruptura, un distanciamiento, una pérdida gradual de la capacidad de encontrar satisfacción en las mismas distracciones que antes llenaban tus días. Recuerdo una madrugada en la que me quedé observando una conversación abierta en mi celular. Había decenas de mensajes, invitaciones, bromas, temas cotidianos, y aún así, algo parecía artificial. No porque esas personas fueran falsas, sino porque yo ya no podía participar en esa versión de mí mismo que existía dentro de aquellas conversaciones. Fue una sensación extraña, como descubrir que pasaste años viviendo en una casa que nunca fue realmente tuya. La mayoría de las personas cree que un lobo solitario es alguien antisocial, alguien reservado, alguien incapaz de crear vínculos. Pero la psicología profunda sugiere algo mucho más incómodo. En muchos casos, la soledad no surge porque la persona haya fracasado socialmente. Surge porque comenzó a cuestionar estructuras emocionales que los demás aceptan sin pensar. Surge cuando la necesidad de verdad empieza a superar la necesidad de aprobación. Inspirado en los temas centrales del material proporcionado, el problema es que a casi todo el mundo le gusta la idea de ser diferente. Muy pocos soportan las consecuencias reales de ello, porque existe una enorme diferencia entre parecer un lobo solitario y realmente convertirse en uno. Lo primero es una identidad. Lo segundo es una transformación. Y si haces ciertas cosas en silencio, si algunas pérdidas que has vivido nunca tuvieron sentido para los demás, si hay una parte de ti que se siente extrañamente reconocida cuando estás sola en lugar de acompañada, tal vez te reconozcas en la primera señal. La primera señal no aparece cuando te alejas de las personas. Aparece cuando dejas de huir de ti mismo. Llega un momento en la vida en que ciertos dolores ya no pueden seguir siendo delegados. La culpa ya no puede recaer únicamente en los padres, en las relaciones, en los amigos, en el mundo. Te encuentras frente a algo mucho más incómodo, la necesidad de enfrentar aquello que existe dentro de ti. Jung llamaba a esto el encuentro con la sombra, pero fuera de los libros, esto suele ocurrir de una forma mucho menos elegante. Sucede después de una traición, después de una humillación, después de una pérdida que no pudiste explicar. Después de una madrugada en la que el sueño desaparece y te das cuenta de que estás demasiado cansado para seguir mintiéndote a ti mismo. La mayoría de las personas pasa toda su vida intentando mantener una imagen aceptable de quién es. Quieren parecer equilibradas, generosas, maduras, correctas. Y no hay nada malo en eso. El problema comienza cuando esa imagen se vuelve más importante que la verdad, porque la verdad es menos hermosa. Dentro de nosotros existe la envidia, existe la ira,
existe el resentimiento, existe el deseo de control, existe el egoísmo, existe el miedo, existe una versión de nosotros que rara vez mostramos a alguien. Y el verdadero lobo solitario no es aquel que no posee esas partes, es aquel que decidió mirarlas. Existe un documento emocional que podría haber escrito hace años. Pasé demasiado tiempo creyendo que mi sufrimiento provenía de las personas equivocadas. Después descubrí algo peor. Descubrí que parte de mi dolor era alimentado por heridas que me negaba a reconocer. Quería comprensión sin honestidad, cambio sin incomodidad, sanación sin confrontación. Y fue solamente cuando dejé de luchar contra aquello que existía dentro de mí que comencé a entender una verdad incómoda. El mayor desconocido de mi vida no eran los demás, era yo mismo. Ese tipo de descubrimiento lo cambia todo, porque después de ver ciertas cosas dentro de ti, algunas conversaciones comienzan a parecer demasiado superficiales. Algunas relaciones parecen sostenidas únicamente por personajes. Algunos entornos parecen exigir máscaras que ya no eres capaz de usar. Y es precisamente en ese punto cuando la soledad deja de ser un accidente. Se convierte en una consecuencia. No porque te consideres mejor que los demás, sino porque algo dentro de ti comenzó a valorar más la verdad que la comodidad. Y esa es una elección que muy pocas personas entienden. Ahora, hay algo que necesitas saber. ¿Alguna vez sentiste que justo cuando más necesitabas estar firme, tu mente colapsó? Eso no pasa por debilidad, pasa por falta de estructura. Nadie te enseñó a entrenar tu mente como se entrena el cuerpo. Por eso sigues atrapado en patrones que no elegiste. Sobrepensar, explotar, depender. Pero existe un sistema para reprogramar todo eso, sin frases bonitas, sin motivación vacía. Un modelo basado en ciencia, filosofía práctica y frialdad estratégica. Grabamos un video mostrando cómo funciona paso a paso. Puedes verlo ahora. Solo escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Existe una etapa de la transformación que casi nadie percibe mientras está ocurriendo. No llega como una gran revolución. Llega como una incomodidad, una sensación pequeña, persistente y difícil de explicar. Estás en una conversación y te das cuenta de que estás de acuerdo con algo en lo que no crees. Estás en un grupo y te ríes de algo que ni siquiera te pareció gracioso. Aceptas invitaciones que no quieres aceptar. Mantienes tus opiniones en silencio para evitar el conflicto. Nada de esto parece grave de manera aislada, pero con el tiempo, algo comienza a acumularse. Cada pequeña traición contra ti mismo deja un residuo, una especie de cansancio invisible. Y entonces llega el momento en que la máscara, que antes parecía una protección, comienza a parecer una prisión. Esta es una de las señales más claras de un verdadero lobo solitario. Ya no puedes interpretar versiones de ti mismo solo para ser aceptado. Lo curioso es que, durante años, esa adaptación fue recompensada. A la gente le agradabas más. Los conflictos disminuían. El sentido de pertenencia parecía garantizado. Pero había un precio oculto. Michel Foucault decía que las formas más eficientes de control no son aquellas impuestas desde afuera hacia adentro. Son aquellas que aprendemos a aplicar contra nosotros mismos. Y quizá eso sea exactamente lo que ocurre. Nadie necesita obligarte a usar una máscara. Después de algún tiempo, tú mismo haces ese trabajo. Aprendes qué partes de tu personalidad son aceptadas, qué pensamientos deben permanecer ocultos, qué emociones deben suavizarse, qué deseos necesitan ser editados antes de ser presentados al mundo. Y así nace una versión socialmente funcional de quién eres, pero no necesariamente una versión verdadera.
Recuerdo una época en la que podía pasar horas rodeado de personas y regresar a casa completamente agotado. No era timidez, no era ansiedad, era algo más difícil de admitir. Estaba cansado de administrar personajes, cansado de medir mis palabras, cansado de calcular reacciones, cansado de adaptar partes de mí para encajar en lugares a los que quizá nunca pertenecí de verdad. Existe un registro emocional que podría haber sido escrito en aquel periodo. Pasé años creyendo que mi problema era no ser suficiente. Después descubrí algo más perturbador. Nunca estaba siendo rechazado porque casi nadie conocía quién era realmente. Lo que recibía aprobación era una versión cuidadosamente editada de mí mismo. Y existe una tristeza particular al darse cuenta de que las personas aman una máscara mientras la persona detrás de ella continúa siendo invisible. Esta percepción suele cambiarlo todo, porque después de ella, algo comienza a morir. La necesidad desesperada de agradar, la necesidad constante de parecer interesante, la necesidad de ser comprendido por todos. Comienzas a darte cuenta de que algunas relaciones dependen de tu actuación, dependen de tu conformidad, dependen de tu capacidad para permanecer lo suficientemente pequeño como para no alterar el equilibrio del entorno. Y es ahí cuando ocurre el distanciamiento. No como un acto de rebeldía, no como un sentimiento de superioridad, sino como agotamiento. Simplemente ya no puedes seguir sosteniéndolo. El verdadero lobo solitario no abandona las máscaras porque se haya vuelto fuerte. Las abandona porque se volvieron demasiado pesadas. Y cuando eso sucede, muchas personas interpretan tu cambio de la manera equivocada. Te llaman frío, distante, difícil. Pero la mayoría de las veces lo que están viendo no es arrogancia. Es a alguien intentando respirar por primera vez después de pasar años viviendo detrás de un rostro que nunca fue realmente suyo. Y cuando esa máscara finalmente comienza a caer, el silencio que surge después puede asustar, pero también puede ser el primer espacio donde tu verdadera identidad comienza a aparecer. Existe un tipo de silencio que asusta porque no puede ser llenado. No es la ausencia de personas, no es la falta de mensajes, no es un fin de semana en soledad. Es el silencio que aparece cuando todas las distracciones pierden el poder de ocultarte de ti mismo. La mayoría de las personas pasa la vida demasiado ocupada para escuchar su propia mente. Siempre hay algo encendido, una pantalla, una conversación, un compromiso, cualquier ruido capaz de impedir el encuentro con preguntas incómodas. Pero el verdadero lobo solitario, tarde o temprano, termina sentado frente a ellas y nunca llegan de forma amable. ¿Quién soy cuando nadie me está mirando? ¿Qué queda de mí cuando dejo de intentar impresionar a los demás? ¿Cuáles de las decisiones de mi vida realmente fueron mías? Al principio este proceso parece vacío, parece abandono, parece un pasillo oscuro sin ninguna respuesta esperando al final. Pero algo curioso sucede cuando permaneces el tiempo suficiente en ese lugar. Empiezas a ver patrones. Te das cuenta de que muchas de tus decisiones nacieron del miedo, que algunas relaciones existieron más por necesidad emocional que por amor, que ciertos sueños eran solo versiones sofisticadas de la necesidad de aprobación. Y esta percepción no trae alivio inmediato. De hecho, suele traer incomodidad, porque es mucho más fácil seguir creyendo en una historia que descubrir que nunca fue completamente verdadera. Hubo una etapa de mi vida en la que creía estar buscando respuestas. Hoy me doy cuenta de que estaba intentando evitar preguntas. Las respuestas son tranquilizadoras. Las preguntas lo cambian todo. Y mientras más tiempo permanecía solo, más comenzaban a derrumbarse algunas certezas. La persona que imaginaba ser,
las razones que daba para mis decisiones, las explicaciones que repetía para justificar mis dolores. Todo comenzó a parecer menos sólido, como una fotografía antigua que, observada de cerca, revela grietas que antes pasaban desapercibidas. Llega un momento en que la soledad deja de ser una habitación vacía. Se transforma en un espejo. Y los espejos no siempre muestran aquello que nos gustaría ver. Muestran inseguridades, contradicciones, heridas que sobrevivieron ocultas durante años, pero también revelan algo raro, una identidad que no depende del público, una versión de ti que sigue existiendo incluso cuando nadie te aplaude, te aprueba o te observa. Por eso muchas personas huyen del silencio, porque destruye personajes. Pero precisamente por eso el verdadero lobo solitario aprende a permanecer en él. Entiende que algunas verdades solo aparecen cuando el ruido finalmente termina, y cuando eso sucede, la soledad deja de parecer una ausencia. Se convierte en el lugar donde comienzas, por primera vez, a encontrarte contigo mismo. Tal vez esta sea la señal más difícil de aceptar, porque nadie habla del lado doloroso de la autenticidad. A la gente le gusta hablar de libertad, autoconocimiento y crecimiento, pero rara vez habla de lo que estas cosas se llevan consigo. Existe la fantasía de que, al volverte más auténtico contigo mismo, todo a tu alrededor se alineará de manera natural. Pero la vida casi nunca funciona así. En realidad, cuanto más cambias, más extrañas comienzan a volverse algunas conexiones. Conversaciones que antes parecían profundas se vuelven superficiales. Ambientes que antes parecían familiares comienzan a sentirse estrechos. Personas que conocían cada detalle de tu vida dejan de reconocer en quién te estás convirtiendo. Y eso duele. Duele porque todavía te importan. Duele porque existe cariño. Duele porque una parte de ti desearía que todos acompañaran tu transformación. Pero no todos están caminando en la misma dirección. Algunas relaciones fueron construidas para una versión antigua de ti, una versión más silenciosa, más dependiente, más predecible, más fácil de controlar. Cuando esa versión desaparece, ciertas conexiones pierden la base que las sostenía. Al principio, intentas evitarlo. Intentas adaptarte nuevamente. Intentas volver a encajar. Intentas explicar. Intentas ser comprendido. Pero llega un punto en el que algo dentro de ti se da cuenta de que está repitiendo un patrón antiguo. El patrón de abandonarte a ti mismo para no ser abandonado por los demás. Y es exactamente en ese momento cuando ocurre el cambio. No porque el miedo desaparezca, sino porque el dolor de seguir fingiendo se vuelve más grande que el dolor de la pérdida. Entiendes que permanecer en lugares donde necesitas disminuir tu verdad tiene un costo demasiado alto, un costo invisible, un desgaste lento, una fragmentación interna que ocurre cada vez que ignoras quién eres realmente para preservar una conexión. Existe una frase que podría encontrarse en el diario de alguien que atraviesa esta etapa. Creía que estaba perdiendo personas. Después me di cuenta de que estaba perdiendo versiones de mí mismo que existían únicamente para mantener a esas personas cerca. Esa percepción lo transforma todo, porque muestra que no toda pérdida es destrucción. Algunas pérdidas son liberación. Algunos distanciamientos son una consecuencia natural del crecimiento. Algunos finales ocurren porque la vida está pidiendo espacio para que surja algo más verdadero. El verdadero lobo solitario no elige la soledad porque desprecia a las personas. La mayoría de las veces sucede exactamente lo contrario. Valora tanto las conexiones humanas que ya no puede aceptar vínculos basados en personajes, dependencia emocional o máscaras. Prefiere una relación auténtica a decenas de relaciones artificiales.
Prefiere ser visto tal como es que ser admirado por algo que no representa su verdad. Y por eso, en determinado momento, toma una decisión silenciosa, una decisión que casi nadie percibe. Deja de negociar su propia identidad a cambio de pertenencia, porque finalmente entiende algo que le tomó años aprender. Perder personas puede doler profundamente, pero perderte a ti mismo, poco a poco, todos los días, duele mucho más. Ser un verdadero lobo solitario no significa rechazar a las personas. Significa dejar de rechazarte a ti mismo. A lo largo de este camino te das cuenta de que la soledad no siempre es una señal de fracaso. A veces, es el espacio donde las máscaras caen, las ilusiones se desvanecen y una identidad más auténtica comienza a surgir. No todos entenderán tu cambio. No todos permanecerán. Pero existe una libertad poco común en dejar de vivir para cumplir las expectativas de los demás. Al final, la pregunta no es si eres capaz de caminar solo. La pregunta es, ¿cuánto de tu vida te pertenece realmente? Antes de irme, quiero compartir un recuerdo que volvió una y otra vez a mi mente mientras construía esta reflexión. Hace algunos años, estaba sentado en un estacionamiento casi vacío después de una reunión con personas que conocía desde hacía mucho tiempo. La conversación había sido buena. Nadie discutió. Nadie me atacó. Todo parecía normal. Pero recuerdo entrar al auto y permanecer algunos minutos mirando el parabrisas sin encender el motor, porque había una pregunta que no podía ignorar. ¿Por qué me siento tan solo incluso después de haber pasado horas rodeado de gente? Me tomó mucho tiempo entender que esa sensación no era falta de compañía, era falta de verdad. Todavía estaba intentando preservar versiones antiguas de mí mismo. Todavía ocupaba espacios que ya no encajaban con la persona en la que me estaba convirtiendo. Todavía negociaba partes de mi identidad para mantener intactas ciertas conexiones. Y quizá esa fue una de las lecciones más difíciles de mi vida. No toda soledad es abandono. A veces es simplemente el espacio necesario entre la persona que fuiste y la persona que está intentando nacer. Si alguna parte de este video te encontró en el momento adecuado, quiero que sepas que el objetivo nunca fue convencer a nadie de que la soledad es superior a la compañía. Solo fue mostrar que existe una diferencia entre estar solo porque fuiste excluido y estar solo porque decidiste dejar de abandonarte a ti mismo. Y esa diferencia lo cambia todo. Tal vez la pregunta que se quede contigo hoy sea esta: ¿cuántas cosas en tu vida siguen existiendo porque tú las elegiste? ¿Y cuántas existen únicamente porque tuviste miedo de lo que sucedería si fueras completamente tú mismo? Algunas preguntas no necesitan ser respondidas ahora. Solo necesitan seguir resonando. Si ya estás cansado de sentir que nada cambia, haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Ahí vas a ver cómo personas comunes están recuperando su poder personal y volviendo a liderar su propia vida desde adentro. Si llegaste hasta aquí, quizá formes parte de ese raro grupo de personas que ve videos para reflexionar, lo que significa que probablemente el algoritmo esté tan confundido como tus familiares cuando decides guardar silencio durante una comida de domingo. Así que aprovecha para suscribirte al canal. Además de ayudar a que este contenido llegue a más personas, también evitarás que tenga que explicarle al algoritmo por milésima vez que las crisis existenciales son un nicho perfectamente saludable. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas señales describió más tu vida? Quiero leer tu experiencia. Y ahora hay algo importante. El video que está apareciendo en pantalla no habla únicamente de la soledad. Habla de una capa aún más profunda que muchas personas descubren después de dejar de buscar aprobación. Una capa que casi nadie percibe hasta que es demasiado tarde.
Si este video tuvo sentido para ti, tal vez aquel revele algo que todavía no has logrado poner en palabras. Nos vemos allá.